Garcilaso de la Vega, soneto 33, a Buscandes de la Goleta, Fátima Bada. Este soneto fue escrito por Garcilaso de la Vega, nuestro autor más representativo del Renacimiento español, utilizando recursos típicos de la poesía italiana, como era el soneto, el verso en decasílabo y la recuperación de la cultura clásica grecolatina, haciendo, por ejemplo, comparaciones del pasado del Imperio Romano con su actualidad. Garcilaso fue quien marcó el rumbo de la poesía posterior española. Era perfecto cortesano, pero a la vez cultivado, sensible y un intrépido guerrero, es decir, un poeta soldado que sirvió al Imperio español. De hecho, este poema, el soneto 33, está dedicado al poeta y su gran amigo Juan Boscán, quien participó junto a él en la conquista de la Goleta, una fortaleza situada en Túnez por el ejército del emperador Carlos V en 1535. En el soneto compara las ruinas con el amor de que las contempla, es decir, la gloria romana pasada y su actual resurgimiento. El poema es un soneto y está dividido en dos cuartetos que se presentan como una introducción, y dos tercetos, el primero de ellos el desarrollo y el último la conclusión. Sigue una rima consonante, compuesta por 14 versos en decasílabos. Los dos cuartetos son 11A, 11B, 11B, 11A, mientras que los dos tercetos son 11C, 11D, 11C. En cuanto a las figuras retóricas, encontramos un apóstrofe que consiste en hablar en un discurso o narración de manera breve en segunda persona, dirigiéndose a un grupo o personas presente, fallecida o ausente, a abstracciones u objetos inanimados o incluso a sí mismo. También una aliteración, que es la repetición de sonidos consonantes al principio de palabras o de sílabas acentuadas. Pero el más característico es que el hiperbatón está presente en todo el poema, que consiste en alterar el orden lógico de las oraciones. Todo el poema es una exaltación de una gesta, tiene carácter bélico y es una carta a su amigo Juan Boscán. El primero y segundo cuarteto cuenta Boscán el renacimiento del Imperio Romano. En el primer verso hace un apóstrofe contándole a su amigo cómo el dios de la guerra en la antigua Grecia, Marte, conquistó toda África. En Túnez fue como si renaciera el Imperio Romano en forma del Imperio Español. Como dice en el cuarto verso, el imperio reverdezca, es decir, renace. También se destaca cuando en el tercer verso menciona suelo regando, refiriéndose a la sangre derramada enemiga, y como menciona el séptimo y octavo verso, provocaron un gran miedo gracias a su fuerza en todo el territorio africano. Después de la introducción argumental de los dos cuartetos, el primer terceto profundiza en la idea de la conquista y la destrucción total que hicieron los romanos sobre Cartago, y como indica el octavo verso, solo el nombre dejaron a Cartago, es decir, una devastación total. Para terminar, el último terceto es una confesión a su amigo y el que da sentido al poema. Habla del amor fracasado, nos lleva desde las ruinas de Cartago a la suya propia, interior y anímica, debido al sufrimiento amoroso y a los celos del poeta. Compara las llamas que quemaron a Cartago, que no fueron controladas, a las suyas propias del sufrimiento amoroso. En el primer verso de este usa una aliteración al usar vuelve y revuelve para dar más ritmo al soneto y recalcar la importancia y el sentido de este. Ahora, como dicen al segundo verso, es su alma la que se enciende y finalmente se vuelve ceniza. Por último, cuando menciona llanto, en el último verso expresa una desolación y tristeza inmensa interna del poeta. Para Garcilaso, la goleta solo es el lugar donde se encuentra cuando su pensamiento se debate en el amor. Este último terceto nos hace cambiar la percepción del conjunto. Deduzco que es un amor que ya pertenece al pasado y que está petrificado en el recuerdo, y que al final acaba siendo un espíritu en ruinas y que se parece a un campo de batallas, como en la época del Imperio Romano y la conquista de la Goleta.